Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches con todos. En unos minutos vamos a iniciar la clase. Vamos a esperar unos minutos que se vayan conectando, ¿bien? Bien, ahora sí vamos a iniciar la sesión del día de hoy. ¿Cómo están? Alfredo, Alexis, Elder, Javier, a ver, no me salen más nombres, Alexandra, Cardis, Catherine, Carlos,
Cristian, ¿cómo están todos? Daniela, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy ¿Están bien, solo gracias, doctora. conectados? ¿Están ahí presentes? ¿Cómo están? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Me he dado cuenta, los veo Buenas y noches, profesora. no los Doctora, voy a buenas noches. vender. Buenas noches. Pero Buenas me he noches, dado profesora. Te cuenta. camino al trabajo. Ya, pero me he dado cuenta que hay varios alumnos que se conectan, es decir, los ves conectados, pero que no están en la Ya clase. está. ¿Cómo me Ujú. doy cuenta que están conectados, pero que no están en la clase o no prestan atención? Es porque justamente lo que se les dice que no hagan es lo que hacen. Entonces, y dicen, y todavía son floreros, dicen, profesora, tengo muchas expectativas sobre su curso. Cuando se les pidió el uso responsable de los foros. Y lo único que me quedó, sí, muy bien, así mismo, por favor, asista a clase para que siga las instrucciones o las indicaciones dadas en cada una de las sesiones. No me floreen, la verdad, a mí más que me floreen, me interesa de que ustedes asistan a clase y que logren aprender. Eso es lo realmente importante, ¿ya? Entonces, uso responsable de los foros, ya lo voy repitiendo en varias sesiones, así que bueno, vamos, sin más, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. A ver, en la sesión pasada habíamos conversado acerca de una introducción al derecho penal y habíamos dicho que el derecho penal, si bien es una rama del derecho, pues esta se divide, es un libro, el derecho penal, el derecho sustantivo, es una parte que se divide, justamente este libro, que es el Código Penal, se divide en dos partes. El primero, que es un conjunto de figuras jurídicas, un conjunto de supuestos jurídicos con consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el que mata a otro, ¿no? Será reprimido con pena privativa de libertad entre 1 a 6 años, supongamos. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos un conjunto de figuras, supuestos jurídicos con consecuencias jurídicas. Y por otro lado, en este mismo código sustantivo, en este mismo cuerpo normativo, hablo del Código Penal, encontramos sobre las reglas con las cuales se van a aplicar estas figuras jurídicas, las reglas del juego para aplicar estas figuras jurídicas. Bien. Entonces, si bien es cierto, el derecho penal es una rama del derecho, es una de las ramas del derecho, es una rama que no se encuentra aislada, que se apoya de otras ciencias, como, ¿recuerdan qué ciencias? La La criminalística. criminología, la Crimi criminalística. y la criminología. Sí. Tecnología. Y asimismo puede apoyarse de otras ciencias. Cuando hablamos de repente a nivel delitos bancarios, de repente delitos corporativos, delitos tributarios y pericias en otras Pericias. especialidades. Por ejemplo, en temas de obras. Cuando hablamos de obras, para decir que una estructura, eh, supongamos un pozo, en materia de un pozo tubular, un pozo de agua, para decir que esta estructura no cuenta con el material suficiente o que no tiene de repente el material suficiente que le dé la solidez y necesaria que exige el expediente técnico, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer pruebas de diamantina, pruebas al concreto, entonces se hacen diferentes tipos de pruebas. Cuando hablamos tema de crimen, tema de homicidios, vamos a hablar de criminalística y vamos a hablar de la criminología, la mente criminal, ¿sí? Criminología, y la criminalística, que es la rama, es la ciencia que ayuda pues a establecer determinados tipos o diferentes modos de probar, ¿no? Es una ciencia que estudia protocolos y estudio para identificar pues a un responsable en el marco de la comisión de un hecho delictivo. Pero no, cuando hablamos de delitos, no solamente hablamos del que mata o del que roba, sino también hablamos de delitos contra la administración pública. Hablamos de una gama de delitos, ¿no? Entonces, en los delitos contra la administración pública, por ejemplo, van a haber la presencia de ingenieros, van a haber la presencia de administradores. Entonces, incluso para este tipo de ramas, por ejemplo, como les decía, en el caso de un pozo tubular, ¿no? ¿Cómo nosotros determinamos si ha habido de repente negociación incompatible? ¿No? ¿Cómo nosotros acreditamos que el funcionario, aprovechándose de su cargo, ha beneficiado a un postor
para que realicen una obra mal hecha y se queden con gran cantidad del dinero. ¿Cómo la acreditamos? Ah, hay que hacer estudios a la obra. Y para ello también vamos a llamar a hacer pericias, pero pericias auxiliares en materia de obras. Y para ello necesitamos topógrafos, necesitamos ingenieros, entonces otro tipo de peritos. No para levantar cadáveres, sino para hacer exámenes de concreto, por ejemplo. A nivel de contabilidad, un perito contable. Entonces, tenemos que el derecho penal se apoya de otras ramas, se apoya de otras ciencias, ¿ya? Y asimismo se apoya también de otras ramas del derecho, como son el derecho, ¿qué más? ¿Qué derecho? Pro Procesal civil. procesal penal, el derecho Penal o penal con el penal, sí. procesal penal. Así Procesal es. penal. El derecho procesal penal, ¿y qué más? Derecho de ¿Qué ejecución. necesitamos? Que se ejecute. A eso le El vamos a llamar. constitucional también, doctora. Procesal Claro, el derecho constitucional. constitucional también, que le va a dar la base teórica, y el derecho de ejecución penal. Ujú. El derecho, usted acaba de mencionar, Jeremías, algo muy importante, el derecho constitucional. El derecho constitucional es la base de todo el sistema jurídico. Entiéndase, para un proceso penal es importante la Constitución, porque recuerde que ahí están reconocidos nuestros derechos fundamentales, y de los derechos fundamentales nacen los, ¿qué nace? Bienes. Jurídicos. Los bienes Los bienes jurídicos. jurídicos, claro. Recuerdan que les había dicho que tenemos toda una gama de derechos, derechos fundamentales, constitucionales y derechos humanos, de los cuales, en búsqueda de protegerlos, de salvaguardarlos, de mantenerlos y preservarlos, se crea el derecho penal. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué te dice la Constitución? El derecho a la vida. ¿Y qué te dice el derecho penal? El que mata a otro, si tú matas, te vas a la cárcel. ¿Qué está protegiendo? El derecho a la vida. Y así van a encontrar ustedes, tanto incluso con el derecho laboral, ¿no? Entonces, ¿por qué hay delitos abocados a lo que es el derecho laboral? Hay delitos que están abocados también al derecho ambiental. Hay delitos que están abocados al derecho financiero, contra el sistema financiero, contra el sistema monetario, contra la administración pública, entre otros. Entonces, cuando ustedes abran su código penal, van a encontrar figuras o supuestos jurídicos, pues, que abarcan en diferentes ramas, ¿ya? Entonces ya vimos que el derecho penal no es una rama aislada, es una rama que se apoya en otras ciencias, que se apoya también en otras ramas del derecho, como es el derecho procesal penal, en el derecho de ejecución penal. Y bueno, ¿qué más dijimos en la sesión pasada? ¿De qué más hablamos en la sesión pasada? Analizamos un caso, ¿se acuerdan? ¿Quién Creo se que acuerda? también hablamos, doctora, del Sí, derecho penal doctora. como medio de control social. Bien, también hablamos de... Ahorita vamos a entrar a eso. ¿Qué más? Ahorita vamos a El hablar caso del fiscal Nisman del fiscalismo Misma. y la y todas importancia. y todo el proceso, el mal proceso llevado, ¿no? O sea, los peritos, ¿qué La se mala puede decir? recopilación de La evidencias, ¿verdad? mala, Así es. exactamente, ¿no? Sí. Ujú. Ahora, ¿y por qué es importante que ustedes conozcan sobre recopilación de evidencias? ¿Por qué Doctora, Porque me porque imagino, para... doctora, ah, a ver, perdón, vamos con Zulma, ¿ya? porque me imagino, bueno, es mi opinión, de que en base a esas evidencias se llega a una conclusión, ¿no? Ya, sí, sí, efectivamente. ¿Qué más, ¿No? Por Jeremías? ejemplo, Ah, en el caso este del fiscal, inicialmente se dijo que era un suicidio, ¿no? Pero posteriormente, no, pues no fue un suicidio, fue un asesinato, ¿no? Y justo estuve viendo un poco más y el caso sigue, doctora. el caso Todavía sigue, claro, faltan, todavía pero sigue. la Ujú. diferencia es que ahora ya pues ya se descartó que sea un Ahora ya suicidio. es como, sí, ya no es suicidio, es homicidio, sí. Bien. Ahí respetando, qué Ujú. bien, Caterine. Caterine levanta la mano para opinar. A ver, Caterine.
Eh, Catherine, Catherine, Sí, Catherine. sí, profesora. Justo del video de la clase pasada que nos presentó, bueno, usted como dice, la mala recopilación y aparentemente pues querían tapar las pruebas para poder encontrar el verdadero hecho, ¿no? O sea, qué fue realmente lo que pasó. Si bien es cierto, cuando usted comentó de que el fiscal mismo estuvo investigando a los Altos supuestos funcionarios. políticos, ¿no? Ajá, que estaban en corrupción, era lógico que, bueno, yo desde ese punto ya lo vería de que lo han mandado a matar, ¿no? Ha sido un homicidio definitivamente, ¿no? Pero había que encontrar pruebas. Y no sé si lo han hecho adrede para que ingrese la madre, ingrese su asistente, había uno, una persona no había, o sea, cuando hacen un levantamiento, las películas cuando veo, pues no, es todo muy sutil, hasta la mínima huella, el mínimo rastro, hasta una pisada, ¿no? Las huellas que pueden dejar en la puerta, ¿no? Aunque de ahí en el otro video que nos presentó de cómo supuestamente hasta las posiciones, cómo debió haber caído el fiscal, por qué le dejaron el arma hacia el lado izquierdo y no se quedó en el lado derecho supuestamente si se ha suicidado, ¿no? Entonces, Si era zurdo, muchas si cosas era este diestro. era Si diestro, era pero el diestro. arma estaba debajo del hombro izquierdo, ¿no? Como quien dice, el fiscal murió agonizando, ¿no? Y lógico de ver a sus sicarios que lo habían matado y que le dejaban el arma, algo muy cierto, pues no se lo van a dejar a la mano, ¿no? Entonces, habíamos muchas contradicciones, diría. Y si bien es cierto, pues aquí entran a tallar los testigos, ¿no? Ya otras cosas más que hayan encontrado para poder seguir investigando, porque la escena de crimen prácticamente fue alterada totalmente. Eso es Bien. todo. Muy bien, Caterine. Qué atenta. Jeremías. Doctora, bueno, respondiendo un poco a la pregunta que hizo, ¿no? ¿Por qué es importante recopilar pruebas, ¿no? Las pruebas. Primero creo que es importante porque ello nos ayudaría en primer lugar a descubrir la verdad, ¿no? La verdad material que se ha realizado, ¿no? Y se debe hacer para garantizar también el debido proceso y la seguridad jurídica, ¿no? También, pues, eso sería como la base fundamental donde se sostiene para determinar si hubo delito o no hubo delito, ¿no? Y luego, pues, el modo también de cómo se recoge estas pruebas, ¿no? Para no contaminar la escena del crimen, ¿no? Que lo que veíamos en el video pasado, ¿no? De esa manera, pues, estaríamos de alguna forma dándole un fundamento, ¿no? Y se perseveraría sobre todo, pues, la verdad, ¿no? Y para que también no haya, pues, una impunidad o una injusticia, ¿no? Al determinar o al concluir lo que pasó realmente en ese delito o en ese hecho, ¿no? Eso sería mi opinión, doctora. Bien, Jeremías. Y acá dijo usted algo que es relevante. Y acá, ahorita vamos a dar paso a nuestros compañeros. Es necesario que ustedes conozcan, ¿ya? No les digo que ustedes sean los peritos, que sean expertos, pero que conozcan temas básicos de criminalística. Eso les va a dar una ventaja en el marco de la defensa. ¿Por qué? Ustedes un día pueden ser abogados del agraviado, como también pueden ser abogados de la parte, de la parte que comete el hecho delictivo, de la parte imputada, de tanto del imputado, o pueden ser abogados del agraviado, ¿ya? Entonces, como ustedes van a ser abogados de cualquiera de las dos partes, aquí el que conoce el proceso es quien se pasea con las diligencias. Entonces, ¿y de qué se trata todo esto? Si ustedes, por ejemplo, si yo estoy de parte del imputado, supongamos, yo soy abogada de la parte imputada o de la parte procesada. Imagínense, si veo que hay un mal levantamiento del cadáver, o veo de repente los errores que se han cometido en el caso Nisman, que limpian el arma, y después cuando hacen un análisis de las huellas dactilares y dicen, oye, acá hay, se denota la huella de Susana Sarmiento. Y yo le voy a decir, pero ¿cómo puede determinar ello si la evidencia ha sido alterada? ¿Cuál ha sido su criterio, el porcentaje de credibilidad? Entonces, podría desbaratarlo y todo, ¿por qué? Porque la prueba así no ha sido debidamente recabada, porque el elemento ha sido contaminado, porque la prueba ha sido alterada. Entonces,
los rastros de sangre y todo, ¿por qué? Porque se ha hecho una mala diligencia. Los rastros de sangre han sido borrados. ¿Cómo ha podido determinar usted a través de su informe? Ello más bien es un direccionamiento de su parte. ¿Cómo puede usted elaborar, señor perito, un examen sobre una prueba que ha sido alterada? Sobre una prueba que no reúne las condiciones. No reúne. Lo que pasa es que para que se haga una pericia, eh, la evidencia, la prueba o el elemento recabado debe contar con las condiciones de protección que eviten su alteración para que se pueda someter a pericia. Si el elemento sufre alteraciones, la pericia obviamente va a ser una pericia que va a estar errada, porque se ha hecho sobre sobre un elemento que no ha estado debidamente protegido y que se encuentra alterado. Por tanto, la pericia no va a tener el grado de credibilidad. Y por eso es importante que ustedes también conozcan la importancia o ciertos procedimientos sobre la recabación de evidencias, ¿no? Entonces, es importante para que ustedes puedan cuestionar. Ustedes, a ver, un proceso, en un proceso, acá ustedes tienen un punto importante que rebatir y a lo cual ustedes se van a dirigir. Si ustedes se van a dedicar a lo penal, bueno, en materia civil aplica lo mismo, ¿ya? Pero hablando del derecho penal, ustedes tienen una única cosa que, por la cual se van a preocupar. Y se llama, vamos a decirlo en términos generales, ¿ya? La prueba, lo que se recaba a nivel del proceso. Por eso les digo, vamos a decirlo en términos generales, la prueba, ¿ya? La prueba, la evidencia, el indicio, la prueba, ¿ya? Porque ahí la prueba ya les había mencionado que tiene toda una clasificación, ¿no? Entonces, por eso les digo, repito, vamos a hablar en términos generales, vamos a hablar de la prueba. Lo único o lo principal por lo que ustedes tienen que preocuparse dentro de un proceso es por la prueba. ¿Cómo se obtuvo la prueba? ¿Se obtuvo lícitamente? ¿Cuál fue la diligencia? La diligencia se desarrolló conforme lo establecido en los procedimientos del Código Procesal Penal. La prueba ha sido recabada cumpliendo, suponiendo, ¿no? Cumpliendo los protocolos de criminalística. En lo que ustedes deben enfocarse y preocuparse es la prueba, porque el proceso gira en torno a la prueba. La etapa intermedia, por ejemplo, perdón, la etapa de investigación preparatoria, ¿de qué se basa? Recabar pruebas. La etapa intermedia, filtrar las pruebas que son importantes. Y la etapa de juzgamiento van a rebatir la prueba, las partes procesales. Entonces, en lo que ustedes se van a preocupar es en la prueba. Ahora, incluso para ustedes, para que ustedes puedan subsumir un hecho al tipo penal, ¿ya? Tienen que ustedes recrear una situación en base a las evidencias, ¿ya? En base a las evidencias, en base a la prueba, ustedes van a tratar de recrear la situación o el hecho y ver si este hecho se puede encuadrar dentro de la figura del tipo penal. ¿Ya? Entonces, aquí es importante que que más o menos, no que seamos unos expertos, unos peritos, pero mínimamente que sí desarrollemos un sentido común respecto al levantamiento, por ejemplo, de un cadáver, protocolos dentro del marco de la prueba. Eso es en el caso de que ustedes tomen un caso, lo tomen el caso desde el inicio, ¿no? Incluso en el tema de tráfico ilícito de drogas, con mayor razón. ¿No? E incluso en el tema de una intervención por tenencia de armas de fuego, tenencia ilegal de armas de fuego, ¿no? Para poder determinar si el señor policía cumple el protocolo, porque si no, ¿cómo sabemos si esta arma ha sido sembrada? Y esos casos de armas sembradas son muy comunes. Entonces, lo que nosotros tenemos para rebatir es a través de la prueba y la prueba vamos a cuestionar cómo ha sido obtenida, si ha sido ilícita, si ha sido extraída bajo los procedimientos normativos o protocolos establecidos en el marco de la criminalística. Entonces, es ello, ¿ya? Entonces, por eso es importante decir que pues, el derecho penal no es una rama aislada. ¿Es importante? Claro que sí, ¿ya? Miguel Rodríguez. Sí, profesora, buenas noches, compañeros. Bueno, profesora, bueno, escuchando lo que usted está mencionando con respecto a las pruebas y a la pregunta también que usted menciona
Sí es importante la recopilación de evidencias. Como usted en parte ya ha mencionado, profesora, que la recopilación de pruebas es muy importante porque nos permitiría pasar de una escena del crimen a una reconstrucción más objetiva para los hechos y poder buscar, ¿no?, evidencias que nos puedan ayudar a determinar, ¿no?, qué sucedió, ¿no?, y quiénes estuvieron involucrados y cómo ocurrió el delito, ¿no? Eso sería mi opinión, profesora. Gracias. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Gracias por su aporte, Rosemary. Doctora, una consulta, bueno, una pregunta. Mi pregunta es, ¿hay consecuencias jurídicas o sanciones establecidas para las personas que alteran o modifican o contaminan la escena del crimen, doctora? Viendo, si es un funcionario, un servidor público, supongamos que el pesquisa cometió errores. Podría someterse a la vía administrativa, es un procedimiento funcional que le podría acarrear la baja, ya, a nivel funcional, y por otro lado también la alteración de la prueba, si la de la prueba a nivel penal también es un delito. No recuerdo el articulado, pero es una pena baja, pero sí es penado, entre aproximadamente entre 2 a 4 años, pero sí es penado. Ujú. Pero eso, si se trata de un funcionario, si se trata de un servidor, se regirá también bajo la vía administrativa, que es una baja en su función. Kevin, ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Yo quisiera rescatar lo que son los tres elementos básicos de la prueba, ¿no? Que tiene que ser útil, lícita, lo que ya mencionó usted, y sobre todo conducente. Y muchas pertinencia, veces, conducencia y útil. La pertinencia, sí, la conducencia y la utilidad. Ujú. sí, y sobre todo muchas veces en el tema de la licitud, doctora, se vulnera este tipo de elemento, ¿no? Yo vi un caso donde se cayó una prueba por el tema de la autoincriminación, porque una persona no puede decir, yo fui, yo lo hice y estando en la presencia a veces de letrados, de magistrados, y eso que pueda servir como medio probatorio, no, al contrario, un letrado, sobre todo un magistrado que es un fiscal, tiene que brindarle lo que son la garantía del debido proceso, en este caso, pues el derecho a una defensa, ¿no? Sobre el caso que le estoy contando. Eso básicamente, doctora, ¿Estaba gracias. solito? ¿No tenía abogado? Lamentablemente no. Y fueron dos fiscales que lo grabaron con la intención de que eso pueda servir como un medio probatorio. Y en juicio, el abogado cuestionó eso, pues no era una prueba lícita. Y eso fue, la verdad que sorprendente, pues, ¿no? En juicio se sustentan tres cosas sobre la prueba, como le había dicho Kevin. Utilidad, pertinencia, utilidad, conducencia y pertinencia. Y también se evalúa, no se sustenta, pero sí se evalúa en etapa intermedia la licitud. Recuerden que la etapa intermedia es la etapa del saneamiento procesal. En etapa intermedia se evalúa la licitud, se puede cuestionar la licitud. Y pero, la mala costumbre de los juzgados, que son, parecen máquinas, pero hasta la máquina, hasta la inteligencia artificial tiene más sentido común. A veces los juzgados suelen ser todo lo que presenta el Ministerio Público, todo lo pasan a juicio oral. Doctora, Y permítame que le desnaturalizan, interrumpa. dígame. Permítame que le interrumpa, pero sí, o sea, ha fracasado en el tema de lo que es la etapa intermedia. Muchas veces, como usted hace mención, las pruebas simplemente pasan sin ese control que hay. Por eso es que en juicio oral se cuestiona. Yo no sé Sí. por qué ha fracasado tanto el tema de lo que es la etapa intermedia, la verdad. Acá hay una falta de querer trabajar, la verdad. Hay jueces que no deberían ser jueces, la verdad. Hay gente que no le gusta el trabajo y que quiere estar allí por la remuneración, que no es lo correcto. ¿Por qué? Porque hacen un daño tremendo al sistema. Ellos son los que dañan el sistema. Pero En bueno, efecto, la libertad es uno de los derechos más preciados, pues, doctora, ¿no? Y tiene que seguirse un debido proceso. Si no, imagínese, ¿quién te devuelve esos años a veces que... Eso para mí es injusto, por más que haya cometido el delito, si no se sigue el proceso, el debido procedimiento, perdón, y simplemente va a pasar ese filtro, para mí es injusto, la verdad. sí, 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 sí. Y eso es lo que, a ver, ustedes tienen que aprenderse muy bien la teoría
porque usted esto lo van a refutar, lo van a ver, van a tener que profundizar, van a tener que pelear por esos conocimientos en la práctica. La verdad, o sea, es verídico. Ustedes pueden tener la razón, pero ese juez, si no se le da la gana, no te va a dar la razón. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que apelar. Entonces, el derecho no es como esa típica balanza, ¿no? Bien. Ahora, acá hay una situación que a raíz de lo que dice Kevin, cualquier diligencia por parte del imputado o el procesado, cualquier diligencia, cualquiera sin excepción, ya, que se le realice al procesado sin contar con su abogado, ¿qué es lo que pasa? Es una diligencia que no tiene valor. Y justamente en el ejemplo que dijo Kevin, el imputado, el procesado puede decir, yo fui, yo lo maté, pero no tiene valor si su abogado no estuvo presente. No tiene valor si no se dio mediante acto protocolar, que es a través de un acta con la presencia netamente de su abogado. ¿Ya? Entonces no se pueden realizar diligencias sin abogado porque no tienen validez. ¿Ya? No tienen validez. En el derecho penal, todos los actos respecto al imputado requieren la presencia obligatoria de su abogado. Todas las diligencias, todas, sin excepción. Y eso es parte de lo cual nosotros decimos nuestro sistema es garantista. Bien. Bien, continuamos entonces. Ah, y eso que ahorita tenemos dos casos bastante controvertidos, no controvertidos, dos casos que en el mundo del derecho nos dejan bastante tristes, ¿no? Como es el caso de la abogada que ha fallecido en la ciudad de Trujillo, que me parece que lo han escuchado porque ha salido por los medios de comunicación. ¿Sí? Sí, sí escucharon, hay una abogada que la mataron, un sicario. Son policías, Sí, doctora. por Dicen un que caso de fueron. policías. No, tampoco se puede partir de ligero, doctor. Yo no soy una persona que No, parte de ligero, básicamente, ¿no? una Porque hipótesis, las una especulaciones pueden hipótesis ser dice, varias. una Claro, hipótesis dice que yo le digo las hipótesis porque no, el caso ni la carpeta no la tengo. Una hipótesis dice lo siguiente, dice que ella ha tenido un patrocinado, que perdió el caso, esta persona le pide la devolución del dinero, ella no quiso devolver el dinero, bueno, que es típico de los abogados, que no quiso devolver el dinero y que pues la mandaron matar. Una de esas hipótesis. La otra dice que son efectivos policiales. Creo que es un caso que se archivó, que creo que apeló, que ella hizo un escándalo y que pues la mataron. Entonces son dos hipótesis, ya, que bueno, no sabemos porque está en investigación, pero que nos deja consternados, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque esa no es la forma de resolución de conflictos. Y vamos a decir, pues, que ese pensamiento de matar o eliminar a alguien está en la cabeza de gente que no, pues, siente que no puede lidiar con la frustración. Entonces, y eso es un problema mental. Si no podemos lidiar con nuestra frustración y pensamos que el exterminar a otra persona es la solución, es porque nosotros no lidiamos primero con nuestras emociones, no tenemos inteligencia emocional y porque tenemos un problema mental. ¿No? Entonces, una persona que es segura de sí misma, una persona, más que todo segura en el tema emocional, una persona que se enfoca en sí mismo y que se enfoca en sus objetivos, ¿sí? No tienen por qué pensar en exterminar a los demás. Es decir, los demás sobran, ¿no? Incluso lo que la gente te puede decir, tú no puedes, no importa, no me importa, yo continúo, ¿no? Porque yo me enmarco en mis objetivos. Entonces, pero dado que vemos hoy en día mucha vagancia, pues, ¿no? La gente ya tiene mucho tiempo libre y consideran que estas son maneras de resolver el conflicto, pero no es así. Pero bueno. Vamos, seguimos entonces, seguimos. Alguien preguntó, ¿hay racismo? Sí, no sé, investigaba policía, investigaba fiscales, no lo sé, la verdad, pero sí es una situación que nos preocupa a nosotros también como abogados, ¿no? Entonces, bueno, bueno. Vamos entonces. Hablábamos también acerca
del control social, la existencia del derecho como parte de un control social. ¿Existe el derecho para controlar el comportamiento de la sociedad? Sí, porque si no seríamos Sodoma y Gomorra y no se respetaran los derechos de la vida, la integridad, entre otros. Ya, ahora vamos a avanzar un poquito. ¿Dónde nos quedamos? Ya, aquí me parece que nos quedamos. La Constitución, ya, en el artículo 130, habíamos hablado de la Constitución en el artículo 1 que desarrolla acerca de la dignidad de la persona. ¿Sí? La dignidad de la persona es que es la base de la sociedad, es la base, la importancia de todo nuestro sistema jurídico, ¿no? Entonces, el respeto, que no todo nuestro sistema jurídico se basa en el respeto de la dignidad de la persona humana. El artículo 2 que señala nuestros derechos fundamentales, que para respetar estos derechos fundamentales se tuvo que crear el derecho penal, y pues convertir estos derechos fundamentales, derechos humanos, convertirlos en bienes jurídicos para protegerlos a través del derecho penal, para prohibir determinadas conductas, ¿ya? Y así se pueda prevalecer lo que son los derechos fundamentales y los derechos humanos, y así como los derechos constitucionales. Ahora, en la misma Constitución, en el artículo 139, vamos a ver el desarrollo de lo que son los principios de la administración pública. Este artículo 139, ¿ya? Tiene varios literales que son muy importantes. Incluso desde de este artículo 139 de la Constitución nace lo que es, por ejemplo, el principio de no ser sentenciado sin previo proceso, ¿no? El principio de publicidad de las audiencias, ¿no? Con salvo excepciones, ¿no? Casos de violación y casos pues que afecten la indemnidad o la integridad de la persona, ¿no? O la integridad mental o emocional. Pero uno de los articulados que vamos a citar el día de hoy es el numeral 22 del artículo 139, que dice lo siguiente: el principio, el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto es la reeducación, rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad. Y es que la Constitución maneja, dentro de su sistema, maneja la idea de que la persona que comete un delito puede reeducarse, puede reincorporarse y puede rehabilitarse. ¿Ya? Entonces, hoy en día tenemos posiciones distintas, posiciones separadas. Algunos consideran que en los penales se convierten, pues, ya pasan a otras categorías, es decir, se vuelven más delincuentes, se vuelven más fríos, se vuelven más sanguinarios. Hay personas que todavía le tienen fe a la reinserción del reo en la sociedad. Entonces, tenemos aquí posiciones divididas, ¿ya? Pero el sistema jurídico y más enmarcado en la Constitución es de la idea y de la posición de que las personas o el penado puede reinsertarse a la sociedad, que puede rehabilitarse y es más, puede reeducarse, es decir, desaprender para poder volver a aprender, ¿ya? A ver. Bien, tenemos también el Código Penal peruano, quien establece a través de su título preliminar, el título preliminar, el artículo 9 establece lo siguiente: fines de la pena y medidas de seguridad. La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Entonces, para el Código Penal peruano, la pena, más allá de un punto de vista vengativo, más allá de un ojo por ojo, diente por diente, la pena tiene una función de prevención, proteger y resocializar. Es decir, am, busca que a través del encierro y a través, pues, de esta carencia de la libertad, el penado se rehabilite. ¿Ya? Y pues para el sistema dicen que pues este encierro, estas medidas de seguridad pues persiguen fines de curación, de tutela y la rehabilitación.
Ya. Ahora, cuando hablamos del expediente número 5436-2014, vamos a ver, Yaneli, dígame. Yaneli, a ver, antes de pasar a la exposición del expediente, Yaneli. No, profesora, sin querer, Ah, ok. manipulé. Disculpe, Ok. profesora. En el expediente 5436-2014 se emite una sentencia sobre un trato carente de razonabilidad y proporcionalidad. Decían que hay un trato no adecuado, un trato inadecuado a los presos, ya que en el establecimiento penitenciario de Tacna había una vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué? ¿A qué se debía esta vulneración de derechos fundamentales? Esta vulneración de derechos fundamentales se debía a que el establecimiento penitenciario se encontraba con exceso de hacinamiento, ¿no? Se encontraba con exceso de reos, exceso de penados. Y es una problemática que venimos sufriendo hasta la fecha. Entonces, a través de este expediente, ¿ya? Se declara fundado en parte respecto a a la vulneración del derecho. Es decir, el penado solicitaba, pues, e indicaba, ¿no? Que se le estaba solicitaba la variación de pena porque consideraba que estar en ese centro penitenciario, en ese instituto penitenciario en Tacna, era una vulneración a sus derechos fundamentales. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí había exceso de hacinamiento penitenciario, es decir, ya no había espacio para uno más y el trato era inhumano, ¿no? Entonces, y el Tribunal Constitucional le da la razón. Hay exceso de hacinamiento penitenciario y demasiada gente para una celda que es tan pequeña. Así que le declara fundado en parte porque sí existe una vulneración en su derecho peticionado, ¿ya? Ahora, ordena al director del establecimiento que dé respuesta ahora a un escrito donde el interno también solicita a través dentro del procedimiento, solicita al director del penal y el director de penal y encima, o sea, aparte de que estaba en un penal donde decía él que había unas pésimas condiciones, pues frente al pedido del director, el director nunca responde a su carta. Entonces también lo declara fundado en parte en la vulneración de su derecho de petición, en mérito a que pues el director no le contestaba su pedido, ¿no? En tal sentido, la Administración Penitenciaria tiene la obligación de responder a las solicitudes de los internos. Es más, incluso debieron sancionarla. Declarar el estado de las cosas como inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad del albergue. Claro, o sea, está bien, Tribunal Constitucional, está bien, se vulneran los derechos de las personas, de las personas que, bueno, habitan allí, que son los sentenciados, pero dígame, ¿qué podemos hacer? El sistema tendría que o crear nuevos mecanismos o construir más institutos penitenciarios, ¿no? Entonces, y la verdad, gastar demasiado dinero para personas, pues, de personas que siguen robando, personas que no tienen la intención de dejar de matar, entonces, creo yo que tampoco, bueno, no, no es la mejor inversión, es mejor invertir en escuelas. No, y solicitan exhortar al Ministerio de Justicia que elabore un nuevo Plan Nacional de Política Penitenciaria. Es decir, el Tribunal Constitucional solicita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿sabes qué? Oye, genera un nuevo plan para que no tengas a los presos en estas condiciones. Bueno, ahí sigue esperando el plan, ¿no? Porque se crearon más establecimientos penitenciarios, pero aún así sigue habiendo hacinamiento penitenciario, exceso de hacinamiento. Ahora, declarar si en el plazo de 5 años que vencerá no se han adoptado medidas suficientes. Dicho estado de las cosas, estos deberán ser cerrados por la respectiva autoridad. Es más, el Tribunal Constitucional dice, mira, ¿sabes qué? Si de acá a 5 años no me arreglas la situación del hacinamiento penitenciario, estos centros penitenciarios deben cerrar porque no cuentan con con las condiciones humanas para albergar pues a estos presos. Bueno, no se han cerrado hasta la fecha y esperemos que no se cierren, pero a veces el Tribunal Constitucional
Debería ser un poquito más, realista, ¿no? Un poquito más realista. Entiendo que sea el máximo intérprete de la Constitución, pero no es ministro, no es presidente, ni tampoco legislativo. En fin. Ahora, se le exhorta al Poder Judicial que en el marco de sus competencias identifique un adecuado nivel de equilibrio entre los principios, derechos que se encuentran involucrados y dictar prisiones preventivas. El 40% del hacinamiento penitenciario en los penales en el Perú es por prisiones preventivas. Hay un exceso de prisiones preventivas. Sí es cierto, la prisión preventiva es una institución jurídica del derecho procesal penal que tiene que su naturaleza es ser excepcional. Es una medida excepcional porque implica la transgresión del derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque sin necesidad de una sentencia te mantienen encerrado el tiempo que dure tu proceso. Puede durar 2 años, 3 años, dependiendo, ¿no? Cuánto te dictamina el juez que tienes que estar en prisión. Entonces, mm, es por ello, ¿ya? Es por ello que la prisión preventiva se viene a desnaturalizar cuando la prisión preventiva la utilizan de manera como si fuera una medida ordinaria y cesan o vulneran su carácter de medida excepcional. Es decir, la prisión preventiva no se le debería dar como si fuera, no se le debería repartir como si fuera pan caliente. La prisión preventiva es una medida excepcional. ¿Ya? ¿Que es necesaria? Sí, discúlpeme, pero si es tan necesaria, entonces quítale la excepcionalidad de esta medida, pues, ¿no? Deja, porque si hablamos de excepcionalidad, hablamos de uno en un millón. Excepcionalidad. Pero no me vas a decir excepcionalidad si de cada 10 requerimientos de prisión preventiva, pues 8 son declaradas, fundadas. Eso no es excepcionalidad, eso es una desnaturalización a la excepcionalidad, que es la naturaleza de la prisión preventiva. Yo no digo que no debe haber prisión preventiva, yo digo que sí debe haber prisión preventiva. Lo que digo es que debe haber una reforma en la literalidad del Código Procesal Penal respecto a la prisión preventiva, porque si lo mantenemos como una naturaleza de excepcionalidad y el Poder Judicial lo va a seguir emitiendo como si fuera, no sé, como si fuera pan caliente, entonces como si fuera una medida ordinaria, entonces está desnaturalizando la naturaleza, perdón, está desnaturalizando lo que es la prisión preventiva. Ya, entonces que deje de ser una medida excepcional, ¿no? Y que se convierta en una medida ordinaria. Ahora, bien, continuamos. El poder penal y el derecho penal. A ver, alguien comentó aquí. Ya, aquí. ¿Qué es el control social? Son mecanismos mediante los cuales la sociedad que busca limitar el comportamiento de los individuos. ¿Tenemos teorías respecto de la pena? Sí, tenemos teorías de la pena. Para ello debemos saber primero qué es la pena. La pena, vamos a ver qué es, ya, es la característica más tradicional e importante del derecho penal. El derecho penal se caracteriza. ¿Por qué? Porque tiene una serie de supuestos que de cumplirse en la realidad va a conllevar a la ejecución de una pena. Ahora, su origen se encuentra vinculado en el ordenamiento punitivo. ¿Dónde se encuentra el origen de la pena? ¿Dónde está regulado? Está en el ordenamiento, en el Código Penal o en las normativas vigentes. ¿Ya? Ahora, la pena que genera mal, sufrimiento, dolor y aflicción. Caso Vizcarra, ustedes vieron el video de Vizcarra cuando incluso le dieron no, y esto no era la pena, era solamente una prisión preventiva. ¿Vieron su cara cuando le dieron prisión preventiva? ¿Cuál fue su reacción? Se decayó totalmente y se notaba, ¿no? Su desánimo. Ya no recuerdo el rostro de otra persona que le digan prisión preventiva y que bueno. Entonces, acá hay un claro ejemplo de que la pena, o así sea una simple prisión preventiva, te causa un mal, un sufrimiento, un dolor, una aflicción. Son consecuencias de la pena en la persona. ¿Hay teorías? Sí, tres teorías básicas que no deben olvidarse nunca.
las teorías absolutas, las teorías relativas y las teorías mixtas. Básicamente en estas tres teorías se basa toda la clase, ¿ya? Son más diapositivas que conceptos. Ya, entonces, para empezar tenemos la teoría absolutista o la teoría absoluta. Esta teoría absoluta, a ver, voy a tomar captura de quienes se encuentran en sala, ¿ya? Voy a tomar captura de quienes se encuentran en sala. Éramos 45, ahora somos 42. ¿Me interesa saber quiénes se van? Sí, me interesa saber quiénes se van. A ver, un minutito. Discúlpenme, pero soy de la idea que no todos pueden tener la misma nota. Yo soy de esa idea. El que no quiere estudiar, que no estudie, pero tampoco que no pruebe. No lo digo que porque no están en clase van a desaprobar, no. Pero al menos espero que los que no asisten a clase tengan buenas respuestas en la evaluación. Estamos cansados de un sistema con, la verdad, con funcionarios deficientes. Sí, estamos cansados. Ustedes están cansados de un sistema con funcionarios y servidores deficientes. Yo también estoy cansada. Y mínimamente lo que voy a pedir es que se esfuercen, que estudien y que conozcan mínimamente, pues no se hagan conociendo. Ahora, tenemos tres teorías respecto a la pena, ¿ya? Una de ellas es la teoría absolutista, la segunda, la teoría relativa y la teoría mixta que junta de las dos primeras. La teoría absoluta, ¿ya? Está referido a la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Se considera o se toma la pena que tiene una finalidad de búsqueda de justicia, una venganza. Ya, la teoría absolutista dice, la existencia de la pena, ¿ya? Es para que la persona o los familiares de la persona agraviada o la persona agraviada se sienta ajusticiada con el dolor que con la pena se le va a causar al procesado. Es decir, si yo sucede, le genero un daño a ver, vamos a ver un nombre por aquí. Si yo sucede, le genero daño a Alfredo, ¿ya? Le genero daño a Alfredo, a través de la pena se busca que Alfredo disminuya su dolor, ¿ya? Y se sienta justiciado con la pena que me van a dar a mí. Porque con esa pena, cuál es la característica de la pena? ¿Qué genera la pena? La pena genera mal, genera sufrimiento, dolor y aflicción. Entonces, la teoría absolutista dice que la pena existe para darle a quien lo que se merece, para encontrar justicia, ¿sí? Para disminuir el dolor de la persona afectada. Es decir, ojo por ojo, diente por diente, ¿ya? Por otro lado, tenemos la teoría relativa. La teoría relativa tiene una concepción que la pena existe para prevenir que otras personas o que otros ciudadanos cometan el hecho delictivo por miedo a la pena, como una medida preventiva, ¿no? Entonces, la teoría relativa dice, no, la pena no sirve para el ojo por ojo, diente por diente, no sirve para una venganza. La existencia de la pena es meramente, tiene un carácter preventivo, es decir, que a la gente, a las personas les dé miedo cometer un hecho delictivo porque se van a afrontar una consecuencia jurídica. Entonces, eso es lo que es la teoría relativa. Tiene una visión de prevención, ¿ya? De prevención. Y es más, dice la teoría relativa. Es más, si es que alguien cometiera el delito y pues goza de la pena, ¿ya? Pues ya no va a querer regresar más porque la pena es el sufrimiento en carne propia. Entonces, eso es lo que te dice la teoría relativa. La teoría relativa tiene un enfoque más desde la prevención. ¿Ya? Desde la prevención, muy diferente a la teoría absolutista que tiene una visión desde la venganza, ¿ya? Ahora, ¿y la teoría mixta? La teoría mixta pues dice de las dos. La teoría mixta dice, mira,
La pena tiene varias funcionalidades. Dentro de ellas, tiene una función de generar satisfacción a quienes le causó dolor con el hecho delictivo, es decir, tiene una función de venganza, tiene una función también de prevención. ¿Ya? Tiene una función de venganza, tiene una función de prevención, tiene una función de satisfacción, ¿no? Frente al dolor generado al agraviado. Entonces, y pues dentro de esta teoría mixta se reúnen las dos primeras. Tiene de ambas. Ahora. Y vamos a ver lo mismo, ¿ya? Lo que vamos a desarrollar más adelante es justamente de lo mismo. Claro, es un ejemplo, la relativa es una ejemplificadora, es decir, es el típico de la mamá que castigaba al hermano mayor para que el chiquito ya no lo cometa, igualito, ¿no? Igualito. Mira, con el castigo que va a recibir, demos un castigo ejemplar para que nadie más lo haga, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿ya? Entonces, básicamente lo que vamos a desarrollar es en base a estas tres teorías. Lo que les acabo de decir lo mismo vamos a desarrollarlo, ya vamos a profundizar un poquito más. Tenemos las teorías absolutas o retributivas. Cuando hablemos de las teorías absolutas, acuérdense ustedes de la venganza o de la justicia, búsqueda de justicia. Aquí el móvil de la pena o el móvil, la función o la justificación de la pena es encontrar venganza, encontrar justicia, someter a la otra persona a un dolor, ¿no? Por la comisión del delito que también genera dolor, genera una pérdida. La teoría absoluta dice lo siguiente, o la teoría de la retribución también se llama. Dice que si el sujeto hace un mal uso de su libertad, entonces se hace merecedor de la pena. Es decir, te lo mereces. Es el típico te lo mereces por haberme generado daño. Te lo mereces, así con todas las ganas. Entonces la pena va a ser una retribución o un pago al mal uso que hizo el agente de su libertad. Pero, pero tal pena no es cualquiera, sino es una pena justa. Esto es proporcionada al mal causado con el delito. Ley de talión. Para Villavicencio dice que la teoría absoluta convierte a la pena o es la ley de talión disfrazada en estos tiempos de pena, ¿no? Porque recuerdan ustedes que la ley de talión decía ojo por ojo, diente por diente, es decir, te voy a dar lo mismo que tú me das. Si tú me has generado dolor, yo también te voy a generar dolor. Entonces, bajo la teoría absoluta o la teoría de la retribución, que es lo mismo, se ciñe a que, oye, si la gente hizo mal uso de su libertad y te causó dolor, entonces buscar justicia es buscar satisfacer pues ese dolor, ¿no? Generarle el mismo dolor a la otra persona, el mismo daño, el mismo dolor. Entonces aquí se busca que la pena cumpla una función de dar justicia, ¿no? Por eso es que cuando vemos que frente a un homicidio en televisión salen los familiares diciendo queremos que él se pudre en la cárcel. Y esos son los términos que la gente utiliza. Queremos que se pudre en la cárcel. ¿Por qué? Porque los familiares sienten el dolor de haber perdido pues a su ser querido. ¿Y qué es lo que quieren? Que el delincuente sufra en vida, en carne propia, ese mismo dolor con la pérdida de su libertad. Entonces, de una u otra manera, todavía en parte de la sociedad vemos reflejado la teoría absolutista en el marco de la pena. Es decir, hay personas que ven en la pena la venganza o la búsqueda de justicia también. ¿Bien? Mm, ya. Bueno. Eh, esta teoría considera también que el sentido, y es considera también parte de la existencia de las verdades o los valores absolutos, considerando así que el sentido y el fundamento de la pena es solo la justicia. Dice que el fundamento de la pena es solo la justicia, no hay más. ¿Ya? Atiende a mirar el pasado o al hecho que se cometió. Al que actuó mal se le devuelve otro mal. ¿Ya? Justamente como les decía. Aquí la pena tiene la misión trascendental de generar
el valor de la justicia, darte lo que tú te mereces. Si tú causaste dolor, lo mínimo o lo justo sería que tú también sientas dolor. ¿Ya? Entonces, aquí en consecuencia cumple un fin en sí misma y por lo que no es posible concebirla como un medio para conseguir fines de utilidad social. ¿Ya? Tenemos aquí dos subteorías, que es la expiación y la retribución. En la subteoría de la expiación, ya vamos a ver qué es la reconciliación del delincuente consigo mismo, con el ordenamiento quebrantado, en definitiva, con la comunidad. Con la expiación moral, el culpable se libera de la culpa, alcanza con ello de nuevo su dignidad. Aquí el sufrimiento doblega y redime la voluntad dirigida al mal, que es lo que realmente debe preocuparle en el delito. Bajo la expiación prácticamente se cumple lo que es la finalidad de la pena, ¿no? Que es la resocialización. Recuerden que para que un delincuente se resocialice, o una persona que ya cumplió su condena, se resocialice valga la redundancia, se puede resocializar, requiere que primero se arrepienta. Primero que reconozca que lo que cometió es un delito. Segundo, que tome conciencia y se arrepienta de ello. Por la expiación, entonces aquí el delincuente asume el daño que ha generado y no solamente lo asume, ¿no? Se arrepiente. Ya, doblega y redime sus sentimientos. Alfredo. Uy, se me va la hora. Doctora, buenas noches, compañeros. Sí, quiero hacer ¿cómo se dice? Una observación, ¿no, doctora? Porque, bueno, si bien el Estado, a través del derecho penal, ¿no? Busca como usted dice, la reinserción del que ha delinquido en la sociedad, es el mismo Estado el que pone trabas a que estas personas puedan postular posteriormente a un trabajo en el Estado, ¿no? O sea, no tiene sentido, básicamente. Entonces, nos alejamos de la teoría de la expiación, creo yo, porque como teoría es bien interesante, pero creo que la pena aquí en nuestro país está más concentrada o centrada a la retribución. Gracias, doctora. Aquí le voy a contestar a Alfredo. En realidad, el sistema, repito, es garantista y da todos los mecanismos para que podamos reinsertarnos al Estado, o podamos contratar con el Estado, o podamos trabajar en el Estado. Tenemos por aquí dos cosas. Primero, solamente para responder a Alfredo, cuando te sentencian y te inhabilitan, porque ustedes saben que dentro de la sentencia hay, por ejemplo, 2 años de pena privativa de libertad más inhabilitación para contratar con el Estado. Supongamos que te inhabilitan 2 años. Pasa esta inhabilitación, ya supongamos, cumples tus 2 años de pena, y dentro de ella también se cumple tu año de inhabilitación, ¿ya? Entonces ya puedes volver a contratar con el Estado, cumplida tu pena. ¿Ya? Ojo, y habiendo pagado tu reparación civil también. No, entonces ya puedes, y cumplido tu pena, ya puedes volver a contratar con el Estado. Pero ahora Alfredo dirá, sí pues doctora, pero la traba que ponen es que en todo trabajo piden tus antecedentes judiciales, y en esos antecedentes judiciales, cuando aparece que tú has sido sentenciado, no te contratan. El artículo 69 del Código Penal establece lo siguiente también, que habiéndose cumplido la pena, habiéndose pagado también la reparación civil en su integridad, ¿qué se puede hacer? Se puede solicitar la eliminación de esto, se puede gestionar la eliminación de los antecedentes para declararse la rehabilitación. ¿Qué habeas data? Lo que necesitamos es que se borren los antecedentes, eliminar los antecedentes. ¿Ya? ¿Se pueden eliminar los antecedentes? Claro que sí, se pueden eliminar los antecedentes. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿y qué pasa qué pasa si no he terminado de pagar? Tienes que esperar que desde que cumpliste la pena en integridad, esperas tus 5 años, ¿sí? Hasta que puedas, pero ojo, ojo, la rehabilitación tienes que tramitarlo a través del Poder Judicial. Solicitas a través de un escrito que se te rehabilite y se te eliminen los antecedentes penales porque son un obstáculo para conseguir trabajo y pues se genera todo ese procedimiento.
El artículo 69 dice que es automático, pero en realidad no es automático porque no tenemos un sistema postpenitenciario. Es decir, no es que el sistema sales del penal y automáticamente te va a borrar los antecedentes. No, tienes que tú tramitarlo a través del Poder Judicial. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Sí, pues básicamente yo. Hay un punto más que me estaba olvidando, pero bueno. Ya. Entonces, sí, sí les... Ah, por otro lado, la ley de contrataciones también. La ley de contrataciones, la nueva ley de contrataciones, la última versión, la versión actualizada, ¿qué es lo que indica? ¿Quiénes están impedidos para contratar con el Estado? Las personas que se encuentran cursando, las personas que están procesadas, procesadas. Si tú, o que cumplen una sentencia de inhabilitación. ¿Ya? Si tú ya dejaste, si tú ya pasaste tu sentencia, ya cumpliste tu sentencia, perdón, las personas que están sentenciadas, si tu sentencia dice que son 5 años y pasaste tus 5 años, ya, incluso cumpliste con tu inhabilitación, cumpliste con tu pena, puedes volver a contratar con el Estado, ya no estás impedido de contratar con el Estado. Pero pasa muchas veces que la ignorancia es atrevida. Y gente de recursos humanos que te dicen, ah, tienes antecedentes, no te contrato. Porque la ley lo prohíbe. ¿Y qué ley lo prohíbe? Si la ley de contrataciones con el Estado dice, mientras estés cumpliendo con tu pena, pues obviamente, mientras estás cumpliendo con la pena, no puedes contratar con el Estado. ¿Ya? Pero después de ello sí, salvo ciertos tipos penales, pues, ¿no? Que tienen otro tipo de procedimientos y que son más largos, ¿no? Entonces, pero son salvedades, ¿no? Líderes de organizaciones criminales, delitos de espionaje, cosas así, que tienen procedimientos especiales. Así que a chequear un poquito más lo que es la ley de contrataciones, pero la verdad, el sistema sí. Lo malo es que a veces no conocemos estos procedimientos, por tanto pensamos que un antecedente judicial nos va a quedar para toda la vida, queda fichado para toda tu vida. No, tienes que tramitarlo. Tienes que tramitarlo. ¿A qué te refieres con que prescriben o no prescriben, Liliana? Buenas noches, Miss. Me refiero a que si pasa un determinado tiempo no se anulan esas penas solas. A los 5 años. Por eso te decía, 5 años después de que cumpliste la pena completa. Ah, claro, porque recién nos está diciendo que hay que tramitarlo. Claro, No el sabía. artículo 69 te dice, si pagaste tu reparación civil y si cumpliste tu pena, puedes rehabilitarte. Pero a veces el pago de la reparación civil es una cantidad, pues, muy grande. Entonces, y hay gente que no paga la reparación civil. Pero la exigencia del artículo 69 te dice, paga tu reparación civil, te dice. Paga tu reparación civil, cumple tu pena y pues te reinsertas a la sociedad. Pero tienes que tramitarlo con un escrito del Poder Judicial. Entonces, y prescriben, claro, pues, pero para que prescriba tienes que esperar 5 años todavía. Bastante tiempo. Catherine. Sí, profesora, justamente usted dice que son 5 años y esto de que las reparaciones civiles también es cierto, no es que sea de 1.000 soles ni 2.000 soles, exceden a veces los 50.000, 100.000 soles. Ahora, si son 5 años, esa persona que sale de la cárcel, prácticamente uno no va a poder conseguir un trabajo. Ujú. Entonces, ¿de qué manera va a poder juntar ese dinero? Prácticamente le cierran las puertas. Y la pregunta que yo le iba a hacer era básicamente en qué pasaría si en caso de los que son ya sentenciados cumplen una pena, pero durante el proceso o ya casi por terminar el proceso, como que se reabre el caso porque hay nuevas pruebas y ven de que es inocente. En este caso, bueno, quizás la reparación civil se anula, pero ¿quién le hace la reparación civil al sentenciado, que ya fue prácticamente desprestigiado, perdió cuántos años, quizás perdió hasta un trabajo, perdió oportunidades, perdió años de vida, prácticamente supongamos que ha sido un homicidio, pero que él no lo hizo realmente? ¿Cómo el Estado, o en este caso, le hacen, cómo resarcen esa falta a ¿Cómo esa persona? resarcir, oye, Ajá. esa falla tan grave, ¿no?
Para ello se le puede procesar al Estado. Por los errores que cometen los jueces, se le demanda al Estado. Recuerda que los jueces representan a quién? Al Estado, en la administración de justicia. Entonces, frente a ese tipo de equivocaciones, fallas judiciales, s- eh, hay personas que pueden o que lo hacen y hay personas que no lo hacen. Pero lo que se puede hacer es demandar al Estado por una indemnización. Ya, se le puede demandar al Estado, pero hay gente que no lo hace. ¿Por qué? Porque un proceso es desgastante, un proceso es costoso, ¿ya? Y pues consideran que ya perdieron mucho tiempo en su vida como para seguir desgastándose en este tipo de procesos. Y otra cosa que dicen, el abogado pide plata, 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 plata. Ujú. Entonces, ¿hay un mecanismo? Sí hay un mecanismo. ¿Ya? Pero hay quienes lo aplican y hay quienes no lo aplican. De que es una total vulneración, sí es cierto, es una total vulneración. Por eso es importante que nuestro sistema sea un sistema acertado, ¿no? No sea un sistema que marque en la equivocación constante. Y el Estado pierde millones de soles en ese tipo de indemnizaciones. Zulma, perdón. Sí, Zulma. doctora, sí, saliéndome un poco del tema, si bien nuestras leyes buscan la reinserción del procesado, por ejemplo, doctora, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en Estados Unidos, la publicación de la condena y el domicilio de un agresor sexual, por ejemplo, cuando se muda, responde a las leyes de notificación pública y registros obligatorios. Esto lo hacen con la finalidad de crear y proteger a la comunidad y prevenir la reincidencia. Y estos datos son públicos, doctora. Usted puede acceder y ver qué tipo de vecino tiene, ¿no? Claro. Entonces, Y eso podría ser una tesis para la implementación de esas medidas, como parte de mm, una política criminal, como parte de una medida dentro de las políticas criminales. Podría ser un tema de tesis, una implementación. y la verdad que me pareció muy interesante, y como dicen ellos, ¿no? Para prevenir la reincidencia, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, vamos, seguimos entonces. Tenemos la subteoría de la retribución, que bueno, debe existir una restitución en el orden correcto de las cosas, ¿no? Tiene un valor de por sí, es un contexto de la retribución, es un contexto de justicia, propiamente. Entonces, ya tenemos la primera teoría, ¿ya? No voy a ver el punto de vista religioso ni ético. Vamos a avanzar un poquito más. La retribución tiene presupuestos, tres presupuestos importantes, dentro de ello la potestad estatal. ¿Y quién ejerce esta potestad estatal? ¿Quién ejerce? El ¿Quién? Estado. El El poder Estado. judicial, Ahora, doctora, el El poder órgano judicial. claro, El jurisdiccional. Estado a través del el Poder Estado a través Judicial. del Poder Judicial, ¿no? Muy bien. Entonces, segundo, la culpabilidad. Es decir, tenemos un culpable. El culpable es el sujeto activo, la persona que comete el delito, el hecho prohibido, sujeto activo. No se vayan por otro lado, estamos hablando de sujeto activo del derecho penal. Tenemos también como tercer el presupuesto de la retribución, tenemos justicia para el autor y para la colectividad. Si se dan cuenta, en el marco de la retribución, ¿ya? Está prácticamente conceptualizado por obtención de justicia, ¿sí? La búsqueda de justicia para el autor y para la colectividad. Es decir, que sancionen al autor para que la colectividad pues se encuentre tranquila y se encuentre justiciada, ¿no? Listo. Vamos a pasar un poquito más porque hay mucha letra, mucho bla bla bla. Y son cosas que ya lo hablamos. La crítica de la retribución. Hay críticas y hay críticas. Entre ellas es que no le interesa qué le pasa al infractor, solamente es una búsqueda de justicia. Solo precisa cómo se debe castigar, no qué conductas ni cuándo aplicar la pena. ¿Ya? Es decir, solamente esta teoría de la retribución es una mera venganza, no le importa lo demás. Se basa en un presupuesto filosófico indemostrable, ¿no? En el libre albedrío, la venganza. No son compatibles con un Estado social y democrático de derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta una diferenciación entre el derecho y moral. ¿Por qué no es?
compatible con un Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué? Porque acá tiene una visión solamente desde la venganza y recuerden que el Estado no, no se sostiene en venganza porque el Estado es abstracto, es una persona jurídica pero es abstracta y la venganza no es propio de las personas jurídicas abstractas, es propio de una persona o un sujeto pues natural. Entonces, esto no es compatible con el ámbito o con la naturaleza del Estado. ¿Ya? Entonces, la naturaleza del Estado es que sus instituciones trabajen en el marco de la objetividad, no en el marco de la venganza. Porque si actuáramos en el marco de la venganza, netamente, ¿no? Netamente, veríamos una posición parcializada del juez, ya no un trato con objetividad. Es decir, si se supone que el juez representa al Estado y el Estado es objetivo, neutral e imparcial, entonces la figura del juez ya desnaturalizaría la representación que tiene respecto del Estado. ¿Ya? Entonces, recuerden ustedes que ahí habría una incompatibilidad. ¿Ya? En teoría sí, pues no, no me malogren la parte teórica, sí, en teoría el juez es neutral. Continuamos. Vamos a avanzar un poquito más. Tenemos la segunda, que son las teorías relativas o de prevención. Esta teoría tiene una visión futurista, una visión a futuro. Aquí le asignan una utilidad social, ¿no? Lo que llamamos, y esto debe estar en negrita, la utilidad social. Asignan a la pena el objetivo de prevenir delitos ya en adelante. Ya delitos como un medio para proteger determinados intereses sociales. Es decir, si ponemos 20 años para este delito, gente va a tener miedo y ya no va a cometer este delito. O si castigamos y le ponemos una pena ejemplar a Pepito, los demás ya no van a querer cometer este delito porque van a ver pues que es una pena muy drástica o que el Estado está siendo drástico con este tipo de acciones. ¿Ya? Entonces tiene una visión, la teoría relativa, como es preventiva, tiene una mira al futuro, tiene la visión de prevenir hechos futuros. ¿Ya? Ajá. La pena no se justificaría como un mero castigo, no, no es un castigo, sino un instrumento dirigido para prevenir futuros delitos. Ya, aquí, mientras que la retribución mira al pasado. Ya, mira, acá hay una diferencia. La retribución mira al pasado, es decir, busca vengar el pasado, mientras la prevención mira hacia el futuro, es decir, busca que se vuelvan a cometer estos actos delictivos. Vamos a correr. La prevención tiene presupuestos, que es la proclividad, la pena adecuada y el ataque de la proclividad delictiva. ¿Ya? A ver, continuamos. La idea de prevención de tres presupuestos. Primero, la posibilidad de un pronóstico suficiente, cierto en el perdón, posibilidad de un pronóstico suficiente cierto del futuro comportamiento del sujeto. Es decir, que haya una alta probabilidad de que los sujetos pues vayan a cometer estos hechos delictivos. Segundo, que la pena sea adecuada con exactitud a la peligrosidad del sujeto de manera que sea posible el éxito de la prevención. Es decir, la pena tiene que ser idónea, la pena debe de ser adecuada, tiene que ser proporcional. Imagínense ustedes si por el robo de un teléfono, por el hurto de un teléfono celular se le castiguen 20 años y por el homicidio de una persona se te castigue con 2 años. No habría una proporcionalidad. ¿Y qué pasa con y qué pasa con esa falta de proporcionalidad? Crea la desconfianza en el ordenamiento jurídico y como crea la desconfianza en el ordenamiento jurídico, pues se derrumba esta posibilidad de prevención, ¿ya? Esta visión de prevención. Asimismo, la propensión a la criminalidad puede ser atacada tanto desde jóvenes como desde adultos mediante elementos pedagógicos de aseguramiento y en especial del trabajo pedagógico social de la pena. Cuando dice del trabajo pedagógico social, se trata de que nosotros socialmente, en la medida que vamos creciendo, nosotros sabemos que existe un policía. Nosotros sabemos que con ciertas conductas podemos ir a la cárcel. Entonces, esos conocimientos adquiridos, que si bien es cierto, no nos hacen abogados, pero sí nos dan una calidad de discernimiento,
¿Qué nos hace? Nos genera un aprendizaje pedagógico social. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo que de cometer ciertas conductas la pena va a ser la cárcel. Y es lo que nos dicen. El policía, si no tomas la sopa, el policía te va a llevar a la cárcel. Entonces ya vinculamos, en el marco de nuestro conocimiento, vinculamos que bajo ciertas conductas que son contrariadas, digamos, al orden social, ¿ya? Nos va a llevar a una consecuencia de irnos a la cárcel. Entonces vamos aprendiendo de que no debemos cometer determinadas conductas porque vamos a la cárcel y entonces eso tiene un enfoque preventivo, ¿ya? Prevención general, la prevención especial, ¿no? Tenemos la idea de la prevención, cuando hablamos de la prevención general, estamos hablando de prevención dentro de la mente de la multitud, de la gente, ¿no? De la generalidad. Y la prevención especial, estamos hablando pues de la prevención de manera individual. El pensamiento de cada una de los, eh, de los ciudadanos. Ahora, dentro de las teorías relativas tenemos la prevención general y tenemos la prevención estatal. Dentro de la prevención general tenemos la negativa y la positiva, mientras que dentro de la prevención especial tenemos la ideológica y la neutralizante. Vamos a ver rápidamente de qué tratan, porque nos quedan solamente 6 minutos. 6 minutos. La prevención general dice que la pena sirve para intimidar a todos los individuos dentro de una sociedad. La finalidad es que no vuelvan a cometer los hechos delictivos, ¿ya? Mientras que en esta prevención se actúa en un primer momento intimidando a los delincuentes que se encuentran dentro de la sociedad. Y de segunda manera, genera una educación pedagógica social, es decir, un aprendizaje que a las personas malas, a los delincuentes, se les castigue. ¿Ya? Es decir, a través de la prevención general se busca intimidar a todos, a todos. En primera instancia, a las personas que delinquen, que son los delincuentes, y en segunda instancia, a las personas que no delinquen. Las personas que vamos aprendiendo, vamos teniendo una pedagogía social, que vamos aprendiendo que determinadas conductas tienen consecuencias jurídicas, ¿no? Y basados dentro del enfoque del derecho penal. Ya, vamos a omitir un poquito el tema de las 3 etapas. Ya, vamos a la prevención general negativa. Esta prevención general negativa busca inhibir a las personas en la comisión del delito mediante la intimidación o la disuasión. En este sentido, se orienta a evitar que se produzcan nuevos delitos, advirtiendo a los ciudadanos de las consecuencias que pasarían si cometes delitos. ¿Y qué es lo que generan? Generan temor. Entonces, el aspecto negativo de esta prevención general negativa es que en su aspecto negativo, ¿qué se logra? O sea, estás logrando tu objetivo de prevenir, pero ¿a través de qué? A través de la intimidación, a través del miedo, a través del temor. Entonces, cuando hablamos de la prevención general en su aspecto positivo, estamos hablando de un mecanismo que sirve para prevenir con toda una comunidad, con toda la sociedad sobre la comisión de hechos delictivos. ¿Que tiene funcionalidad? Sí tiene funcionalidad, porque educa desde los delincuentes hasta los demás miembros de la sociedad. Pero visto desde un punto de vista negativo, estamos hablando de la prevención general, visto desde un punto de vista negativo, ¿qué es lo que dice? Sí, pues, o sea, estás logrando la prevención, pero ¿a costas de qué? Intimidación, miedo y temor. No es tan bueno tu mecanismo que digamos. Ahora, vamos a avanzar un poquito más, porque esto ya lo vimos. Ya, esto ya lo vimos. El aspecto positivo también, que tiene una función comunicativa, sus 3 efectos. Ya. Ahora sí, la prevención especial o la prevención individual. Estoy avanzando porque ya se nos agota el tiempo. Esta prevención especial o esta prevención individual está dirigida a influir directamente sobre la gente de manera individual. Es decir, busca entrar, si bien es cierto, tiene un enfoque donde busca abarcar a toda la sociedad, pero busca concientizar a la persona de manera individual, a la persona individual para que no cometa el delito. ¿Ya?
tiende a evitar consecuencias ilícitas futuras mediante la actuación sobre una persona determinada. Y es justamente lo que les venía diciendo. Oye, si castigamos, si le damos una pena ejemplar, porque hay casos que son relevantes, si en este caso ponemos una pena ejemplar para Pepito, que robó a una persona y esto ha sido televisado, entonces si le damos una pena ejemplar, ¿qué vamos a generar? Vamos a generar que las demás personas ya no quieran cometer el hecho delictivo, porque van a ver el ejemplo de Pepito y pues ya nadie va a querer delinquir. Entonces, eso es lo que busca la prevención especial, que cuando sancionas a una persona de manera individual, esta ejemplificación pues tenga una incidencia o tenga una injerencia pues en toda una ciudadanía, ¿no? Por el temor de que pues les pase las mismas consecuencias que le pasó al caso de Juanito, ¿sí? Entonces busca intimidar de todas maneras, sí, busca intimidar. Ya, ahora esta prevención especial habíamos dicho que tiene dos factores, tiene la ideológica y tiene la neutralizante. Aquí importa el tratamiento penitenciario que tiende a evitar delitos futuros. En un ámbito de la prevención especial desde el punto de vista ideológico, se cumple la función reeducadora, resocializadora y la integradora. Desde un punto de vista neutralizante, la prevención especial cumple con una función de mantener alejado al delincuente de la sociedad. Entonces, desde el punto de vista ideológico de la prevención especial, es decir, con estas penas, busca que la misma persona individual no vuelva a cometer esos delitos, es decir, que sirva un arrepentimiento de decir no lo vuelvo a cometer porque no quiero pasar por este mismo sufrimiento. Desde un punto de vista neutralizante, busca separarlo de la sociedad a fin de que siga generando un daño a la sociedad y a la gente. Chicos, hasta allí nos vamos a quedar. Bueno, de allí nada más decir una cosa más. Nos quedan las teorías mixtas. Y estas teorías mixtas, basta decir, es necesario decir que tiene pues de ambas, ¿ya? Vamos a tratarla de manera rápida en la próxima sesión. Con esto culminamos, ya culminamos y nos vamos, ya entramos a la sesión número 2. Bien, chicos, muchísimas gracias. Nos quedamos con las teorías mixtas entonces. Yo me tengo que retirar porque de acá tengo otra clase. Gracias por su acompañamiento. Gracias por haber entrado a la sesión. Nos vemos, chicos. Yo los dejo. Hoy día sí me voy temprano porque tengo otra clase. Si no me quedará más tiempo, pero ya, para la otra clase será. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Buenas noches. Bueno, Muchas buenas gracias, noches, doctora. doctora. Buenas Gracias, noches, doctora. doctora. Luego, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. doctora. Hasta la próxima clase. Doctora.